Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, ¿y tú qué tal? Aquí de nuevo encontrándonos. Sí, encontrándonos, pues muy, muy contenta, a reserva de que tú quieras agregar algo también, pues pensando cómo podemos mejorar y también agradeciendo a las personas que nos siguen. Vamos a proporcionar ahora en lo sucesivo nuestra dirección de Facebook de ambas. Ahí nos pueden encontrar, pero lo mejor, Silvia, en breve tendremos ya nuestra fanpage sobre las emociones y la experiencia interior, así que con esto pues lo que queremos es participar todavía más con las personas. Claro que sí, y nos interesa mucho poder entablar un diálogo, aunque a veces sea breve, pero que de alguna manera nos permita eso, entablar una mayor conexión. Sí, así es, Silvia. Y bueno, hay que decirlo, mañana será 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Lo saco a colación porque, bueno, estamos preparando este video en domingo y creo que da cuenta de las ganas que tenemos de hacer esto también. Y el tema de hoy es ni más ni menos que empoderamiento o poder. Y que esto surgió de una charla algún día que estábamos comiendo juntas, tú y yo, y que tú me decías y me hiciste pensar mucho y retomar tu idea de que te gustaba más hacer mención de retomar el poder personal en lugar de hablar de empoderamiento como tal. Entonces, ¿cómo ves retomando aquella plática? Pues me parece muy bien porque una dificultad que yo he descubierto a través del tiempo en mí y en el sistema que vivimos es que las palabras tienen a veces significados imprecisos y se han vuelto imprecisos porque nos hemos desconectado mucho del conocimiento profundo, del conocimiento original, y entonces de pronto no le damos a las palabras como el significado que podría ser más preciso, y empoderamiento siento que es una de estas palabras Uh que -huh. estamos usando mucho para decir, ay, es que me voy a empoderar, o como psicoterapeuta yo te voy a empoderar, o como coach, ¿no? O como maestro. Y empoderar quiere decir darle poder a alguien. Uh -huh. Y aquí lo que vamos a platicar hoy es que nosotros nunca le damos, ¿cómo decir? No somos capaces de darle el poder a alguien porque ese otro siempre tiene su poder. Que lo deposite en cosas que le hacen mal es otra cosa, pero yo no puedo darte poder a ti. No. Yo te puedo invitar a trabajar conmigo, pero es tu poder el que viene a trabajar conmigo, yo no te di nada, Uh -huh. ¿sí? O yo puedo con un hijo ayudarle a que descubra su poder, pero yo no puedo empoderarlo. Uh -huh. Entonces, empoderar es un término que a mí no me acaba de gustar, y mejor hablemos. Claro, podemos disgregar más este concepto, ¿no? Como discernirlo más, pero hablemos del poder en sí y de estos términos y del poder personal, lo que Sí, hemos hecho con él, ¿no? yo me regresaría un poco, Silvia, que de hecho, como tal, hablar de empoderamiento, ese término encuentra su raíz en los Estados Unidos, pues, o más bien en el mundo anglosajón de empowerment, ¿no? Y ha sido como incluso cuestionada de pronto una traducción porque fue como que lo que más se acercó a ese término anglosajón. Y creo que desde ahí, como tú decías, es poner como el poder afuera o que alguien más puede hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo poder abordarlo de el poder personal? Fíjate que yo quiero compartir nada más una frase que no encontré el autor, pero que me gustó mucho, que dice, eres el artista de tu vida, no le des el pincel a nadie. Mm, Eso me qué encantó, así bonito. como muy Sí. bonito, ¿no? Como de poder personal. Porque bueno, desde el desarrollo humano en términos muy, muy generales, podemos hablar de dos maneras de recuperar el poder o de tener el poder en lo individual, justamente en este contexto de regresar a nuestro centro. Pero algo que me pareció interesante es que cuando ponemos esto en el contexto no de lo individual, sino de lo colectivo, tiene que Ujú. ver con la fuerza que pueden tener varias personas que juntan, lo voy a poner así, su poder personal y que en conjunto pueden apostar
y promover o hacer algo para el bien común. Y en ese ejemplo que yo encontré, se decía que esto podía estar relacionado con la fuerza que de pronto pueden tener grupos minoritarios a lo largo de la historia, el movimiento de los afroamericanos, el movimiento de las mujeres. Más allá de los detalles, me pareció interesante poder tener una mirada al poder personal individual y una mirada en lo colectivo a la suma de varios poderes personales, por así decirlo. Y es interesante lo que dices porque muchas veces esos poderes personales que se juntan están muy manipulados o muy sometidos a ciertas ideologías que los llevan a ejercer su poder personal de tal o cual manera. Y puede ser que sea una decisión muy consciente en su ideología o puede ser que sea una decisión en base a una visión muy fanática de esa ideología. Claro. Entonces, es todo un capítulo, esto del poder, fíjate, significa tener fuerza, que yo creo que eso es muy importante darnos cuenta. Poder es tener fuerza y facultad para hacer que algo ocurra. Uh-huh. Y nosotros de pronto no nos damos cuenta que somos un poder enorme, lleno de poderes. Tenemos una gran cantidad de atributos, de cualidades, de capacidades que son la manifestación de poder en nosotros. Y esas fuerzas que son misteriosas y que de pronto nos impresionan del universo, esas fuerzas que nos crearon están en nosotros, porque nos crearon. Entonces, somos una manifestación de esos poderes y la manifestación singular de mi propio poder y mis propias decisiones. Y ahí va muy ligado a la voluntad que cada uno desarrollamos. Uh-huh. ¿Cuál es mi voluntad y qué traigo en la cabeza? ¿Qué fui, cómo fui alimentando y me fueron alimentando la cabeza para hacerme ver la vida de tal manera que de acuerdo a ello yo ejerceré mi poder de tal o cual manera, según la decisión que vaya tomando, ¿no? Y fíjate, Silvia, que sobre esto pienso en algo que reflexionábamos con los alumnos y las alumnas de la asignatura de habilidades del pensamiento cuando abordamos el tema sobre el pensamiento creativo. Y entonces, en alguna de las participaciones, los chicos decían, bueno, desde luego que la creatividad es importante, vamos a poner ahí aspectos de nosotros mismos y mismas, pero si también venimos de un sistema en donde en la escuela, desde la propia escuela institucionalizada, es niño, no hagas ruido, niño, pórtate bien, ¿no? A veces me pregunto qué significará exactamente esto de portarnos bien. Bueno, estará muy acotado en las reglas, quizás sobre todo del sistema básico, medio y medio superior, uh-huh. Pero como que en lugar de fomentar la creatividad, el pensamiento creativo entendido como, pues, poder pensar y decir las cosas de una manera diferente, a veces quizá desde la infancia más bien nos van como, o nos han ido negando la posibilidad de ser creativos. Y me parece que ser creativo está relacionado de una manera con retomar nuestro poder personal, Silvia. No sé tú cómo lo ves. Es que sí, yo totalmente, yo creo que la creatividad y el poder personal van de la mano, uh-huh. Porque justamente la creatividad es poder personal más neto. Y lo que sí va pasando es que por los aleccionamientos, las represiones, el adoctrinamiento que luego llamamos educación, en parte, lo que va haciendo es más bien domesticando nuestra forma de ver las cosas y nuestra voluntad para que hagamos las cosas de tal o cual manera. Y ahí tiene que ver mucho las visiones religiosas y también, desde luego, las visiones de papá y mamá y de las instituciones de nuestra sociedad. Uh-huh. Entonces, ahí perdemos, o más bien, pues sí, perdemos la posibilidad de conocernos profundamente y en función de eso, ejercer ese poder personal. Y más bien ese poder personal lo depositamos en un gran deber ser, que incluso sentimos que son muchas veces nuestras convicciones, pero son convicciones que muchas veces vienen de la ignorancia
Y entonces lo que hacemos es decir, no, yo siempre hago lo que quiero y voy por lo que lucho y a mí nadie me hace cambiar de opinión y muchas veces no sabemos si lo que estamos decidiendo es parte de ese cassette que traemos, ¿sí? Entonces sí hay una gran confusión en de dónde sí es mi poder personal el que decide y dónde mi poder personal está depositado en creencias, en costumbres que yo no he visto la profundidad de dónde vienen, pero las repito. Uh-huh. Y Sí. creo que eso tiene que ver, y curioso inicio, con el verbo creer, también, además de la creatividad, Silvia, con nuestras creencias. Y en donde las creencias también tienen mucho que ver con esto que nos fueron inculcando y que me parece que es como un ejercicio de creatividad, de ganas de crecer personalmente, cuestionarme esas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Qué tan útiles me son para fluir? Y qué tanto no. Tú decías hace rato algo que, bueno, porque así soy y así somos, no, me imagino lo dicen papá y mamá y los hijos se lo creen. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe si realmente ellos retomen como tal o hagan propia esa creencia? Y si no la pueden hacer propia o no la entienden o no pueden ser como papá y como mamá, se pueden sentir sin el poder para ser ellos mismos y sin el poder para decir yo sí puedo hacer esto, ¿no? Más allá de las creencias, por ejemplo, ¿no? Es que justamente el poder se merma mucho, el poder personal, al no conocer quién soy, al no conocer qué es la emoción, al tener una idea distorsionada de mí. Esto de la creencia, fíjate, leí hace poco a que estoy segura que muchísima gente no sabe que en el hebreo original no solo existía Dios, existía también la diosa y eran una pareja de femenino y masculino. Con el tiempo empezaron a ignorar a esta diosa que se llama Asherah y nada más dejaron a Dios como un Dios único, masculino, y entonces este monoteísmo, digamos, cómo impacta en la psique de las personas y qué hace con su poder personal. Yo creo que hay un germen ahí donde las mujeres sí sintieron que el amo del universo es masculino y que ellas son o nosotras somos como súbditos de ese Dios, pero el hombre quizá también lo creyó. Y Yo creo. cuando vemos las etnias y las religiones como más sabias, más primigenias, digamos, siempre combinan lo femenino y lo masculino porque de esas fuerzas, de ambas está hecha el universo. Y lo que hicimos fue separar y hacer como una especie de jerarquización donde para unas cosas la mujer cuenta y para otras el hombre es el que cuenta, pero centralmente cuenta el hombre o cuenta lo masculino, Uh-huh. ¿sí? Y ahí hicimos una revoltura tremenda. Por eso, fíjate, en las terapias de pareja vemos muchas veces que los conflictos son los mismos y tienen que ver con quién ejerce el poder y cómo, y qué tanto el otro lo acepta o lo rechaza. Sí. Fíjate que esto me lleva, Silvia, a retomar algo que mencionaste al principio. Creo habértelo entendido, pero siento que sería muy, muy rico adentrarnos un poco en ello. Tú decías que nos hemos alejado del conocimiento original. ¿A qué te refieres con esto? Porque no estoy segura si todas las personas pudieran como captar a qué se refiere esto de alejarnos del conocimiento básico o si hay dos tipos de conocimiento o más. Sí, mira, hay un autor que se llama Joseph Campbell que habla del mito y la mitología y habla que el mito nos ayuda como a ver estas imágenes universales que tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, lo femenino y lo masculino, por ejemplo, el dios y la diosa. Uh-huh. ¿Por qué es esto importante? Porque habla esto de nuestros orígenes, de nuestras raíces y de una naturaleza que tenemos todos en nosotros. Y hay etnias, yo te voy a hablar de los indios de Norteamérica que me ha adentrado mucho en leerlos y estudiar, le dan un lugar muy especial
a lo femenino y a lo masculino, al hombre y a la mujer. En nuestra cultura occidental hay una cantidad de discriminaciones para ambos sexos, según sea el caso. Las mujeres, no, pues ellas para la casa. O las mujeres o son pirujas o son mujeres decentes o son inteligentes pero feas, o sea, y los hombres, si no son aquí machines, son unos maricones. Este tipo de conceptos, por ejemplo, en los indios no existían, porque valoraban lo masculino y lo femenino profundamente y se sabían manifestaciones del gran poder, que era pues esos orígenes, ¿no? Entonces, lo que sí valoraban era la conducta de las personas como honorable, como digna, valiente, trabajadora, sincera, y nosotros nos fuimos en Occidente a valorar más valores que tienen que ver con una honestidad que es a medias, con una búsqueda de imagen y de ser importantes en función de tener muchos estudios o mucho dinero o muy buena imagen o ser muy popular frente al atractivo del otro sexo o del mismo sexo según sea la orientación. Entonces, si te fijas, ahí nos perdemos mucho de qué es lo que originalmente tiene que ver con lo que es importante en el ser humano. Y este es mi conocimiento. No sé si queda más claro esto que te digo. Sí, creo que a mí me gustaría que pudiéramos platicar más de lo que significa el conocernos a nosotros mismos. Y déjame decirte qué idea me vino en este momento a la mente. Ahora que ya empiezan desde luego los memes y las imágenes por el Día Internacional de la Mujer, cómo aun cuando pareciera que se mandan mensajes de que hay una igualdad o de que hay equidad de género, puede haber sutilezas que de todas formas nos vuelven a entrampar en esto que tú has venido diciendo, en las creencias muy distorsionadas. Y voy a describir muy rápidamente el meme. Son dos cuadros y es la misma imagen de una mujer que está con la figura de alguien que parece ser su esposo, pareja, y dos niños, y abajo dice, mujer realizada. Ya sé tú lo que piensas del concepto de mujer realizada, pero bueno, más allá de eso, y en la otra está la misma mujer, el mismo dibujo, porque es un dibujo, sentada en una postura cómoda, con un libro, comiéndose un sándwich, sola, y dice, mujer realizada, ¿no? Entonces, más allá de que a mí no me gusta mucho esto de la mujer realizada, creo que sí es algo que se dice mucho en de repente me parece como doble discurso que vamos a dejar que se realice la mujer o lo que significa estar realizada, ya me parece un avance que pueda decirse que una mujer, específicamente hablando de las mujeres, puede estar bien si decide estar casada y formar una familia, y también va a estar bien si decide estar sola y no tener hijos. Entonces, claro. como yo creo que en Occidente no solamente están todas estas polarizaciones, sino además como malos entendidos cuando aparentemente la idea es mejorar con esto de ser realizada, por ejemplo. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y creo que el término realizada lo hemos usado de manera muy tramposa, ¿sí? Porque, Exacto. por ejemplo, acabando este video, yo me siento muy contenta, pero ya vengo realizada, si así lo pongo, por la vida que tengo, porque he aceptado mi vida como es, mis decisiones como han sido, y mi persona como soy y como me voy descubriendo cada día. No tiene que ver tanto si me como un sándwich o si me voy a trabajar a la oficina o si estoy lavando platos en mi casa. Tiene que ver con qué tanto me conozco y qué tanto soy como leal a mis deseos, ¿sí? Y entonces no importa si me estaba comiendo el sándwich o estaba en la oficina, realmente ese es mi deseo, realmente me aprecio, porque esto viene como mucho antes, ¿no? Claro. Yo creo que lo realizado tendría que venir desde la infancia y Uh-huh. lo realizado te lo traduciría como la aceptación de mí misma, el orgullo de ser una mujer o un hombre, una niña o un niño, el,
el poder ser creativo todos los días, porque creativo es que soy libre de expresarme y de manifestarme. Eso es una realización de mí mismo, la afirmación de quién soy, de mis capacidades y sobre todo de mi sentido de ser yo, ¿no? Y de creer en nosotros mismos y de valorarnos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora, Silvia, también me parece que entiendo lo que dices de la importancia de identificar si realmente es mi deseo. Lo que sí creo es que de pronto podemos atorarnos y quién sabe si eso que yo creo que es mi deseo, por ejemplo, casarme o no casarme y hacer un postdoctorado o nada o lo que sea, también podemos estar atrapados en no saber identificar cuáles son mis verdaderos deseos, ¿no? Desde luego porque hemos recibido una educación que lo que hace es confundir nuestros deseos. O sea, yo puedo estar atrapada entre el deseo de estudiar X carrera y el deseo de complacer a mi papá. Entonces estudiar otra cosa, ¿sí? Sí. O puedo estar atrapada entre el deseo de casarme porque me quiero casar y estudiar la carrera casada y el otro deseo que se me impuso por fuera de no, primero tienes que acabar la carrera. Y finalmente, aquí lo importante es cómo voy decidiendo y a qué le apuesto a mi vida, ¿no? No hay ningún camino seguro, No. pero sí puede haber caminos más conscientes, ¿sí? Sí, en donde la conciencia significa, me parece como estar muy pendientes de nuestra autoobservación, nuestro autocuidado y también pues la autoaceptación con la parte padre de nosotros o nosotras mismas y la parte no tan padre, ¿no? Sí, yo creo que una frase que me gusta es esto de Ujú. darme cuenta de lo que siento, no en balde esta, esta, este programa que hacemos tú y yo tiene que ver con la emoción y la experiencia interior, porque yo pongo profundamente, y tú también, por eso le pusimos así, el acento en reconocernos a través de lo que sentimos y de lo que vamos dándonos cuenta también. Pero es nuestra experiencia interior la que tenemos que aprender a ver, a darle, a estar conectadas con ella, porque es la que vamos acallando y en esa medida nos perdemos y empezamos a decidir cosas que no son nuestro deseo más legítimo. Claro. ¿Sí? Y en este sentido, Silvia, me parece, llamamos a este programa Empoderamiento y Poder. Yo me quisiera quedar más con la parte de recuperar nuestro poder personal y que nadie nos empodera y que no empoderamos a nadie. Fíjate que algo que a mí de pronto me ha funcionado en la consulta es a veces con las personas si traen tenis o zapatos, ¿no? Decirle a un joven, por ejemplo, los tenis que tú traes, yo podría estar aquí media hora, una hora o más tiempo diciéndote, oye, esos tenis como que yo creo que no te van bien, o a mí se me hace que te aprietan de la parte de adelante, o como con esos tenis yo creo que vas a sudar mucho, y podría decirle cualquier cantidad de cosas con algo tan simple como esto. Pero quién sabe cómo lo siente, si están cómodos, si corre a gusto, o si le aprietan, o si después de un rato se los tiene que cambiar, es la persona que los calza. Claro. Entonces, en este regresar a nuestra experiencia, que sea como tal una fuente bien importante de conocimiento, creo que es reconocer que tenemos que ponernos nosotras y nosotros mismos primero, Silvia. Y me gusta tu ejemplo porque justamente le hemos puesto poder así cómo venimos vestidos o vestidas, así tengo un novio muy atractivo o no, así estoy escogiendo una carrera X, así soy la más aplicada o el más aplicado, así tengo el cuerpo X, así tengo el bolsillo con dinero o no. Todas esas cosas solo son cosas estratégicas de este mundo, Uh -huh. pero no reflejan el valor de las personas y no tendrían que reflejarlo además. Y si usas una cosa o la otra, pues es lo de menos. Pero hemos aprendido a valorar a la gente a partir mucho de eso que trae en su imagen o de eso que dice valorar, ¿no?
Entonces, y además el juicio que hacemos de los demás que no encajan con lo nuestro es terrible. El chisme, el juicio, ahí nos dice qué tan prejuiciosos somos y en qué nivel de mundo vivimos, qué mundo hemos formado. Y ahí estamos depositando nuestro poder. Entonces nos volvemos marionetas de una gran cantidad de tonterías. Y yo creo que son épocas que nos ayudan mucho ahorita a soltar esas tonterías y ya de veras tomar el poder personal en nuestras manos y no en esas cosas. Sí, por supuesto. Creo que precisamente uno de los grandes aprendizajes ahora en la pandemia, Silvia, ha sido eh, ponernos muy aquí enfrente, ¿no? Si teníamos puesta expectativas, valor personal en la ropa, en las bolsas, platicaba con una persona hace poco que tiene muchas bolsas, bueno, pues ahora nadie las ve ni las puedo sacar, ¿no? Entonces es como, eh, ahí creo que es como una invitación muy natural a darnos cuenta que qué necesitamos, qué no, verdaderamente, y si nos estamos apoyando en algo para poder estar mejor, algo que viene de afuera, ¿no? Y quiero un poco ya casi para terminar este video, nada más compartir una frase que encontré de Marcel Proust que me gustó mucho, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Claro, claro. Me gustó mucho porque creo que también en estos prejuicios en Occidente es como estar esperando a que el gobierno, la familia, mi papá, la pareja cambien, ¿no? Y como si estuviéramos esperando también a que de afuera haya cambios, cuando que de todas formas el cambio va a ser constante y los únicos pues, responsables de nosotros mismos somos nosotros mismos. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo. Y fíjate, vi hace poco una película que les recomiendo, es de Ingmar Bergman, que se llama Persona, de Es una un mujer clásico, persona. que me gustó mucho porque es una gran actriz que sufre algo emocional en la función de teatro que da y entonces enmudece. Y se la llevan a un retiro con una enfermera que la acompaña y que se llama Alma, curiosamente. Y entonces creo que ahí, no les platico la película, pero lo que vale mucho la pena es que hay un momento en la película en que las dos es la misma, como que las dos actúan distintas partes de una misma persona. Y ahí hay una frase que dice, es que hay fuerzas que nos manejan y estamos en tal confusión que no nos damos cuenta. Y ahí me inclino a pensar en las fuerzas del universo, que sí hay fuerzas que no entendemos, pero que de alguna manera las sentimos, pero también las fuerzas que en el mundo creado hemos hecho los seres humanos y que a veces no son las mejores fuerzas. Y también la fuerza del amor, que no es cualquier fuerza y que nos lleva muchas veces a buscar el amor a costa de lo que sea, incluso de nuestra propia tranquilidad. Entonces me quedo con eso. Yo creo que es bien importante el conocimiento nuestro para poder de veras asumir el poder con conciencia y entonces sí ejercer el poder personal de la mejor manera. Claro, y me gustó mucho cómo lo dijiste, asumir el poder personal con conciencia, ¿no? Sí, porque lo que hacemos es no asumirlo y hacemos cada barbaridad y depositamos nuestro poder en cada cosa que nos hace daño, que no vale la pena. Claro, claro. Pues sí, pues con esto estamos terminando este video, Silvia, al que hemos llamado Empoderamiento y Poder. Y sí, yo me quedo también con tu conclusión y me gustó mucho esta parte que por supuesto comparto contigo de el poder personal consciente. Sí, así es. Y bueno, esperamos ya muy pronto darles noticias. Ya a partir de este video aparecerán nuestras direcciones de Facebook y en poco tiempo para compartir y estar más cerca la fanpage de este programa, Las emociones y la experiencia interior. Así es. Muchas gracias, Monse, y muchas gracias a quienes quieran compartir estos ratos con nosotras. Por supuesto, claro, así seguirá siendo. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bye Gracias. bye.